Bien, como les decía yo, los exámenes en Moodle se dividen en dos partes, ¿sí? Una primera parte que es la de crear y configurar la actividad, ¿sí? Y una segunda parte que es la de añadir, diseñar, crear las preguntas que van a ser parte de ese examen, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar exclusivamente con lo que es crear y configurar el examen. A partir de mañana y el resto de los días de esta semana estaremos trabajando, diseñando preguntas que vamos a ir integrando al examen que el día de hoy vamos a configurar. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Maestro, gracias. Ok, bueno. Otra parte importante y que cuando estamos en el rol de estudiante siempre es pues interesante ver qué es lo que voy a hacer, qué tengo que hacer, ¿sí? Principalmente pues para, como los alumnos, ¿no? Para pasar el curso, para pasar la materia. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos productos de aprendizaje que son los siguientes, ¿sí? El primero de ellos es expectativas del curso, ¿sí? Es un foro, ¿sí? Expectativas del curso. Entonces, esta es mi primera participación en este curso, expectativas del curso. Aquí no aparece, pero el segundo producto de aprendizaje, que nosotros debemos entregar es el siguiente. Bueno, los criterios de evaluación hay que asistir al 80% para poder acreditar. Productos del curso, ¿sí? Es la participación en el foro y posteriormente el diseño de un examen en plataforma, el cual debe incluir los tipos de preguntas que veremos en las sesiones virtuales. Todos los tipos de preguntas que veamos aquí los deberán ir practicando e integrando a su examen, ¿sí? Estos son los dos productos de aprendizaje que tendremos a lo largo del curso y que este segundo producto de aprendizaje lo iremos pues configurando o lo iremos trabajando a lo largo de los días, agregando, añadiendo las preguntas de los tipos que vayamos viendo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, disculpe, maestro. Decía que entonces en esta primera clase vamos a ver lo que es crear y configurar el examen, ¿verdad? Nada más. Nada más, ¿sí? Para que ustedes, pues, quede como práctica, como ejercicio, como actividad, justamente crear y configurar el examen. Y a partir de mañana estaremos integrando diversos tipos de pregunta que iremos, pues, para los que ya lo han hecho, repasando, conociendo y compartiendo las experiencias que hayamos tenido para que todos, ¿verdad?, conozcamos más acerca de este recurso que nos proporciona Moodle, que es examen. Disculpe, maestro, yo es mi primer acercamiento con la plataforma Moodle. Precisamente acabo de terminar un curso de Moodle básico. Entonces, pues yo no, o sea, iniciamos lo que es un curso, lo creamos, pero sí para decir que yo no tengo ningún antecedente con respecto a para elaborar exámenes dentro de Moodle. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra participación? Sí, Eric, buen día. Siempre es necesario configurar un examen. No se podría contar con una configuración, vamos a llamarle así entre comillas, personal y utilizarla siempre que vayas a preparar un examen. Podría hacerse si usted crea una actividad de examen y configura ese recurso sin añadir preguntas, después lo puede duplicar
y ya después nada más ir agregando las preguntas, ¿sí? Esa configuración la haría solamente una vez y duplicaría Ok. el recurso y añadiría las preguntas. Sin embargo, cada recurso, cada examen siempre tiene que tener una propia configuración un tanto cuanto personalizada o particular, porque pues no todos los exámenes se hacen el mismo día, a la misma hora. Sí, Entonces, claro. eso, No, esa es claro, la claro. parte que hay que ir Sería, configurando. Ir configurando cada uno de ellos dependiendo cuándo se vaya a aplicar, cómo se vaya a aplicar. Ahora bien, vamos a conocer que podemos hacer exámenes para pues que no contengan, a lo mejor que no tengan ninguna calificación, que solamente sean para que el alumno practique o para que reconozca los conocimientos que hasta ese punto tiene sin darle una calificación. Bueno. ok, gracias, Eric. No, de nada, doctor Mario. Bien. Vamos entonces a comenzar. Voy a switchearme a la otra pantalla que es el curso de prácticas que voy a estar utilizando. A este le hemos llamado Sistemas Operativos Práctica, ¿sí? Y bueno, pues en esta sección donde están mis mosaicos o mis temas o mis rejillas donde yo voy a trabajar, en este caso voy a utilizar el tema 3. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran o donde deseen trabajar estas prácticas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre para iniciar a manipular el curso, para integrar elementos, borrar elementos, etcétera, tenemos que activar la edición. No se les olvide, esto es sumamente importante, activar la edición que me va a permitir justamente esa organización y planeación del curso a través de los diversos elementos que tenemos, ya sea agregando, quitando, moviendo, etc. Entonces, busco el tema donde voy a trabajar mi examen. En mi caso, lo haré en el tema número 3. Posteriormente, añadimos la actividad o recurso. Recuerden que aquí en estas secciones puedo ir agregando los elementos, actividades o recursos para cada una de ellas. En este caso el tema 3 nuevamente. Y aquí es donde ya viene lo interesante. Tenemos un conjunto de actividades y tenemos un conjunto de recursos. En este caso solamente vamos a estar trabajando examen, ¿sí? Y cada uno de los recursos o actividades siempre me muestra un texto que normalmente nunca leemos, ¿sí? Y solamente le damos a agregar, pero en este caso, como se trata de conocer y ver exactamente de qué se trata examen, vamos a leer, ¿sí? La actividad de examen le permite al profesor crear exámenes con preguntas de varios tipos, ¿sí? Pueden ser opción múltiple, falso verdadero, relacionar columnas, respuesta corta y calculada. Un profesor puede permitir que se intente realizar el examen en varias ocasiones con el orden de las preguntas acomodado aleatoriamente. Se puede establecer un límite de tiempo si se desea. Todo esto es lo que va formando parte de la configuración del examen, ¿sí? Cada intento es calificado automáticamente. ¿Sí? Es decir, una vez que nosotros concluimos el examen y el estudiante lo realiza, ya no tenemos que pues calificarlo porque automáticamente la plataforma realiza esa actividad a través de la configuración que nosotros le demos tanto en la parte del recurso como tal y en la sección de las preguntas. El profesor puede elegir si hacer comentarios de retroalimentación, mostrar respuestas correctas durante el intento, inmediatamente después o hasta que el examen se cerró, ¿sí?
Un profesor puede elegir entre una variedad de comportamientos de preguntas. Esto también es importante. ¿Cómo se van a ir comportando las preguntas? ¿Sí? Puede ser un modo adaptativo que proporciona pistas antes de permitirle al estudiante intentarlo de nuevo. ¿Sí? Es decir, una pista es decirle que la respuesta fue incorrecta. Entonces, en el siguiente intento, pues no debería de ingresar esa misma respuesta, dado que ya se le dijo que eso es incorrecto. Retroalimentación inmediata con puntaje basado en certeza. ¿Sí? Esto de basado en certeza es que el estudiante ponga su respuesta y la plataforma le va a preguntar si está seguro, bastante seguro o no muy seguro, ¿sí? Y a partir de esa combinación de la respuesta correcta y lo que le dé como certeza, pues será la puntuación que obtenga el estudiante, ¿sí? Los exámenes pueden usarse como exámenes formales del curso, como mini pruebas para tareas de lectura al final de un tópico, como práctica de examen empleando preguntas de exámenes de años anteriores, para proporcionar retroalimentación inmediata sobre el desempeño y para autoevaluación. Entonces, el examen, bueno, pues tiene varias opciones en las cuales nosotros podemos hacer uso de él, ¿sí? En nuestro caso, bueno, pues ya revisamos esta lectura. Ahora selecciono y agregamos para que pueda yo iniciar con la configuración del examen o la evaluación, ¿sí? Bueno, nos muestra varias fichas, varias pestañas que vamos a ir desglosando, ¿sí? La primera de ellas es general, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que agregar el nombre del examen, ¿sí? Ustedes pues encontrarán el mejor nombre dependiendo de su asignatura, del tema o de lo que vayan a evaluar. Puede ser examen del tema 3, ¿sí? Podríamos ponerle también evaluación del tema 3. Podría yo decir reconocimiento de competencias, tema 3, en fin, el nombre que ustedes le quieran dar al examen, de tal forma que igual el estudiante, cuando encuentre ese recurso en el curso o esa actividad en el curso, sepa que tiene que hacer un examen o que tiene que responder el cuestionario, etcétera. Entonces yo le voy a poner aquí evaluación del tema 3. Aquí en esta sección donde dice descripción, aquí van todas las instrucciones, Y es aquí donde también es muy importante indicarle al estudiante todo lo que debe de hacer, cómo va el examen, cuánto vale el examen, indicarle que pues es de forma individual, cuáles son las fechas en las cuales tiene para presentar el examen, etcétera, ¿sí? Bueno, para esto, yo les he compartido, voy a switchearme nuevamente en mi pantalla, aquí en crear y configurar un examen de los materiales de estudio del día de hoy, les he compartido un código HTML para una tabla que va dentro del examen, ¿sí? Lo voy a hacer aquí pausadamente para que ustedes lo puedan posteriormente, si así lo desean y les es de utilidad, pegar este código en su descripción y les sea más fácil poderlo complementar, ¿sí? Bueno, pero antes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, se está grabando el curso. Posteriormente vamos a tener acceso a esta grabación. Sí, de hecho, lo estamos grabando, Inge. Sí, bueno, gracias. No, de nada, Inge. Bueno, ¿algún otro comentario, algo que quieran adicionar a lo que estamos platicando? Sí, disculpe, para agregar el código, ¿qué es lo que debemos de hacer?
Bueno, apenas voy a ese proceso. Ok, gracias. Entonces, aquí en lo que es el material de estudio del día lunes, viene este código HTML. Viene también la lección donde de manera textual y con apoyo de un par de videos, ¿sí? Se muestra cómo crear y configurar un examen, ¿sí? Y también les he colocado este documento que dice plantilla para exámenes. Esta la deben de tener ahí presente, la deben de tener, si la quieren ya descargar y tener en su computadora, lo pueden hacer, ¿sí? Pero hoy no la vamos a utilizar. Yo les indicaré cuándo la vamos a usar, pero ahí está ya la plantilla para que ustedes la puedan descargar y en el momento en que la utilicemos, la tengan ustedes ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, entonces voy con este código HTML para tabla dentro del examen. Lo que tendría que hacer es seleccionarlo y todo este código que aquí aparece, que es algo como que a veces que no podemos leer tan fácilmente, lo único que tengo que hacer es seleccionarlo, luego lo copio, ¿sí? Esto está en el material de estudio del curso. Luego de aquí me voy a ir a donde estoy haciendo el examen, que es el curso ya de mi asignatura, ¿sí? En este icono, en este símbolo donde está el menor que y el mayor que, justamente dice editor código fuente HTML. Lo selecciono, ahí simplemente pego lo que he copiado y actualizo. Y entonces me aparece esta tabla. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí le voy a dar guardar cambios y mostrar. El resto de las opciones las puedo seguir configurando posteriormente. No es necesario que termine la configuración en este momento, ¿sí? Y después la pueda guardar. Entonces, guardo cambios y muestro. Y observen que les va a aparecer esto a los estudiantes, ¿sí? Actividad, tarea, cuestionario o examen, lo que ustedes le quieran poner aquí de texto, ya lo podrán cambiar, ¿sí? Competencia, evaluar conocimientos de, para, lo que ustedes quieran agregar aquí. La descripción, instrucciones, aquí van todas las instrucciones, ¿sí? Generales, digamos, para el examen. ¿Cuánto vale el examen? Formato de entrega, tipo de entrega y las fechas. Aquí pueden ustedes establecer la primera oportunidad, la segunda oportunidad, para que el estudiante sepa exactamente cuáles van a ser las fechas en las que debe presentar o puede presentar el examen. Ahora bien, esto, bueno, pues es un poquito diferente a que si solamente le pusiéramos, lee cada una de las preguntas y responde lo que consideres correcto. ¿Sí? Si lo desglosamos en una tabla similar a esta que yo les estoy proponiendo, ustedes pueden modificar o tomarla como base para una mejor presentación de las instrucciones en cada en cada una de las actividades que ustedes propongan. ¿Sí? Bien, ya que veo cómo va quedando, puedo regresar a editar los ajustes. Editar los ajustes de esta actividad, que es el examen. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo yo cambiarle directamente actividad, examen, por ejemplo. ¿Sí? Nuevamente, guardo los cambios y voy observando cómo va quedando la información que se va a ir presentando a los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie tiene alguna? Gracias, maestro. Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos... Maestro, una pregunta. ¿Sí? Ahí mismo, así como hizo el cambio de
del texto puedo hacer cambio de colores, ¿verdad? Y tipo de letra. Sí, podríamos aquí hacer a lo mejor un cambio de tipo de letra, ¿verdad? Ahí queda. ¿Sí? O Sí, el ya le sombreado de la puedo, celda. puedo hacer un poquito más grande, puedo ponerle un color así como diferente, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya podemos empezar a manipular los elementos de esta pequeña tabla. ¿Sí? Disculpe, maestro, esto Sí. siempre y cuando nosotros le hayamos puesto editar los ajustes, ¿verdad? Si no, no nos va a dejar hacer ninguna otra acción, ¿no? Entiendo. Claro, veamos, por ejemplo, aquí, si está mi tabla de esta manera, ¿verdad? Para yo poder cambiar estos textos, efectivamente, pues tengo que realizar o tengo que decirle que voy a ajustar, voy a editar los ajustes de este recurso, de esta actividad, que es el examen. ¿Sí? Y aquí está, listos. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, ahora, dentro de este contenedor, dentro de este cuadro donde podemos agregar las instrucciones, recuerden ustedes, también pueden agregar imágenes, pueden agregar un video, ¿sí? Aquí pueden insertar un video o una imagen. Se me ocurre, me viene así de momento, por ejemplo, algún arquitecto que quisiera aquí colocar un plano, ¿verdad? O algunas cuestiones topográficas para que el estudiante, pues en su práctica, pues realice varios cálculos, ¿no? Y toman aquí ya el plano general, ¿de acuerdo? O un mecanismo, o lo que ustedes consideren que es necesario para que el estudiante responda el examen. ¿De acuerdo? Bien. Imágenes, pueden insertar imágenes, pueden insertar también videos. Pero recuerden, el video debe ser incrustado, no lo deben de cargar a la plataforma porque entonces, pues, ocupa mucho espacio y al final todos vamos a pagar esta situación porque se hará lento el sistema. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Sí, maestro. Si quisiera yo insertar una imagen, nada más le doy clic en el icono que usted nos estaba enmarcando. Sí. Posteriormente, ok, tengo que copiar entiendo la página URL, ¿no? De la imagen. Aquí puede poner directamente la URL o buscar la imagen, ¿sí? Ok, Cuando sí. buscamos, es preferente tener el pequeño archivo de las imágenes y ya entonces, pues usted sube la imagen que desea, Ujú. ¿sí? Le cambian el tamaño si fuera necesario, ¿sí? Sí, Y ya queda aquí la imagen, ¿de acuerdo? de acuerdo. Bueno, ok. ¿Y cómo se ¿Alguna otra pregunta? incrustaría el video? ¿Mandé? ¿Cómo se incrustaría el video? Un video. Vamos a ver aquí cómo voy a insertar un video. Aquí, por ejemplo, solamente imaginemos, y le voy a poner, por ejemplo, revisa el siguiente video a partir del cual, ¿sí? Deberás responder el conjunto de preguntas, ¿ok? Revise el siguiente video a partir del cual a lo mejor es un video, por ejemplo, para los que llevan taller de ética, si el personaje tal fue ético o no fue ético, si tuvo valores morales o qué valor moral está exponiendo, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Aquí entonces, bueno, pues yo tendría que tener a la mano el video, ¿sí? Voy aquí a hacer un pequeño ejercicio de esto. Normalmente pues tomamos los videos del YouTube y aquí pues voy a poner un video de, por ejemplo, ética, ¿sí? Que es la ética, por ejemplo, ¿sí?
Lo voy a seleccionar el video. En el presente video, Una vez que está cargado aquí el video, voy a utilizar este botón que dice compartir. Después voy a utilizar este icono que dice insertar. Y este símbolo que está aquí se refiere a un código HTML, que es lo más ideal utilizar. Lo copiamos. Cierro esta ventana. Me regreso a donde estoy editando mi examen. Luego, en el botoncito de editar código, selecciono a donde deseemos insertar el video, simplemente pegamos ese código que hemos copiado, actualizamos y aquí está ya el video. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo lo vería el estudiante? Guardar cambios y mostrar, ¿sí? Y entonces tendría todas las instrucciones, ¿sí? Esta sección que puse aquí de revisa el siguiente video, pues tendría que ir en esta parte, en las instrucciones, ¿sí? Revisa el video que se encuentra en la parte inferior de esta página, etcétera, ¿sí? Y aquí está el video. Y una vez que el estudiante revise el video, pues ya podrá entonces responder las preguntas o iniciar el intento de examen, ¿sí? Y aquí está ya esta parte de cómo insertar el video. Muchas gracias, Inge. Ok. Bueno. Para fines de este curso voy a quitar este video, si no hay inconveniente, ¿sí? Y voy a dejar solamente la tabla para que no se vea muy saturado, ¿ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, Eric. Ok, bueno. Gracias. Bien. Ahora entonces. Maestro, sí tengo una. Si yo dejo el video, ¿o qué me consume más? ¿El dejar el video o dejar la URL? Así como le hice, es lo mismo. Es lo mismo, ok. ¿Sí? Porque el video realmente no está montado en la plataforma o en nuestro servidor de Moodle. Solamente está el frame o el recuadrito donde se va a mostrar el video que va a descargar del YouTube. Okay. Y el URL, pues implicaría nada más ponerle aquí el http :// y la dirección, ¿sí? Sí. Entonces, no habría tanto problema. Bueno, Okay, ¿alguna gracias. otra pregunta? Sí, Eric. Sí, maestro Abdiel. Una pregunta, de acuerdo a lo que vi, necesitamos entonces para que se quede tanto la tabla como el código HTML del video, necesito dejar la tabla en el editor del HTML y abajo insertar el del video, ¿verdad? El del video, así Porque es. si no lo hago así, elimina la tabla. Sí, si aquí, por ejemplo, yo quitara la tabla y pusiera el código, o aquí sobre de esto pusiera el código, pues sí me quita la tabla. Pues tengo que dejar tanto la tabla, el código de la tabla como el nuevo código del video. Así es, efectivamente. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero regresar el video, pues nada más. Control Z, aquí está ya. Nuevamente mi video. Ahora, a lo mejor habrá quien diga, oye, ¿pudiera yo pegar el video aquí? Y pues sí lo podríamos insertar aquí, nada más que tendríamos que hacerlo más chiquito para que la tabla no se vea tan grande, ¿no? Bueno. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esta situación de cómo ir preparando el examen y lo que va a ir mostrándosele al estudiante? Sí, ¿cómo se haría más pequeño el video? Bueno, la presentación del video.
la presentación del video. Vamos a ver cómo hacemos más chiquillo ese vídeo. Voy a insertarlo nuevamente. Me parece que aquí tengo el código todavía. Aquí tendríamos que cambiar los valores, ¿sí? En este código, este valor del ancho y el alto. Ahora, aquí la sugerencia es que se haga de manera proporcional. Por ejemplo, vamos a partir el 560 al 50%, serían aproximadamente, creo, 280, y de 315 serían a lo mejor 157, por ejemplo. ¿Sí? Actualizamos y ya entonces el video es más pequeño. Ok, gracias. Sí. Disculpe, maestro, y para la imagen es directamente ir manipulando, ¿verdad? Sí. Cuando quiero hacer la imagen más pequeña, tengo Cuando que quieres posicionar. Sí, clic derecho, le aparecen los tiradores y sobre de ellos modifica el tamaño. Ok, gracias. Ahora, si queremos reajustar el tamaño del video, nuevamente me regreso a mi código HTML, ¿sí? Localizo esos valores que debo de tener por aquí. Bueno, ahora resulta que ya no los encuentro. Creo que estaban al principio. Está en la antes de la, ahí está. Están, es que ya de tanto código ya no alcanzo a ver. Entonces vamos a pensar que lo queremos un poquito más grande. Vamos a subirle 100 puntos, 380. Y aquí 257. Perdón. 7. Y entonces ha cambiado el tamaño del video. ¿Ok? Y así ustedes van a poder ir manipulando los elementos que van insertando a su configuración de examen en este apartado de descripción. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por aquí? No, más que pregunta es así como, el video solo se puede ver antes de que comience el examen, ¿no? Lo mismo que si fuera la imagen o así. Así Y ya es. después no podría regresar al video porque tendría que cerrar el examen. Creo que eso habría que integrarlo a las instrucciones para que el chico esté pues atento, ¿no? De que solo lo ve y a partir de ahí comienza a contestar el examen. Así es. Que bueno, mira, finalmente si en las habilidades y competencias de los estudiantes, pues igual y lo abren en otra ventana y sobre de se van trabajando y respondiendo el examen, cosa que ahorita Sí, claro, pero en la plataforma no. En la plataforma vamos a tratar de darle una configuración donde no le permita hacer eso. ¿Okay? Claro, si tiene otra computadora, pues sí, o tiene el celular, en fin, pero bueno, vamos viendo las opciones que tenemos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Ninguno? Bien. Entonces, con esto finalizamos lo que es la pestaña, la sección de general, donde colocamos el nombre del examen y las instrucciones, la descripción de lo que va a hacer, cuánto vale, los tiempos, bueno, las fechas de realización, etc. Estas fechas que posteriormente vamos a configurar, ¿sí? Y justamente es en esta pestaña de tiempo. Bien. En esta pestaña de tiempo, en este conjunto de opciones que nos da de configuración, nosotros vamos a establecer de manera precisa cuándo se abre el examen y cuándo se cierra. ¿Sí? Imaginen ustedes que tienen examen, solamente es aquí a manera de ejemplo, por ejemplo, el día, no sé, 13 de febrero, si iniciamos a lo mejor el 2 de febrero, pues al día 13 a lo mejor ya terminé el tema 1, ¿verdad? De conceptos, de introducción, etcétera. Y mi examen normalmente es a las 11, lo pongo de 11
a la mejor a 1 de la tarde, de 11 a 1, lo que dura la clase. Configuro. Y habrá quien diga, bueno, yo nada más dejo mi examen en la hora de la clase, de 11 a 1, ¿sí? Aquí a lo mejor habrá alguien que diga, bueno, pues yo les voy a dejar el examen que lo puedan hacer en 2 días, el 11 y el 14 de febrero, ¿sí? Y empieza a las 11 y el 14 tienen hasta las 11 de la noche para hacerlo, ¿de acuerdo? Esta configuración ya ustedes la determinan en función de cómo quieren evaluar o cómo están habituados a las evaluaciones igual sus estudiantes, ¿sí? Habrá estudiantes que digan, no, profe, mejor ya el examen a la hora de clase y así ya nos quitamos de problemas, porque igual y a veces ocurre que lo dejamos abierto 2, 3 días, ¿sí? Y al chico pues se le olvida, como tiene todo el tiempo, pues se le va olvidando, ¿ok? Pero ya ustedes aquí, ustedes justamente van a determinar los tiempos, ¿sí? Voy a dejarlo así temporalmente para fines de práctica. También es importante habilitar el tiempo que le vamos a dar para resolver la evaluación, que puede ser semanas, días, horas, minutos o segundos, ¿sí? Ustedes en su experiencia, ¿sí? Dicen, voy a plantear un examen de 10 preguntas y este examen lo deben de responder en no más de 45 minutos, ¿sí? Pero a lo mejor es un examen pues más complicado, más complejo, o donde los ejercicios que se están planteando requieren de mayor tiempo para poder resolverlos, y a lo mejor no tanto que sean imposibles o que estén extremadamente difíciles, sino que pues el proceso es más grande. Entonces aquí le pueden poner, por ejemplo, 120 minutos, o le pueden poner 2 horas, lo que ustedes consideren tiempo justo y necesario para que el estudiante resuelva el examen, ¿sí? Teniendo sus márgenes de tolerancia, diciendo, bueno, pues si se resuelve en 40, bueno, vamos a dar 45 por cualquier situación, ¿sí?, que pudiera surgir, ¿sí? Bien, ¿preguntas con respecto a estas 3 configuraciones? Sí, profesor, buenos días. Si yo quisiera que esta fuera una actividad simultánea para todos los estudiantes, simplemente no habilito el límite de tiempo, ¿verdad? Y dejo de 11 a 13, por ejemplo. Así podría que dejarlo de 11 a 13. Si yo cometo un error, digamos, pongo allá arriba de 11 a 13 y le doy 120 minutos. También lo configuro ahí, 120 minutos. Y el estudiante comienza su examen a las 11:15. ¿Qué pasa? Tiene menos de los 120 minutos. Ok, a las 13 cierra el examen. Así es. Es decir, el de arriba está por encima del otro, digamos. Así. Entonces, bueno, voy tantito para allá, ¿ok? Entonces vamos a pensar que tengo 40 minutos. Entonces, si el estudiante inicia su examen a las 12, pues tiene sus 40 minutos para completarlo. Pero como bien dijo el maestro, si por ejemplo, un estudiante por cualquier circunstancia, ¿sí? Se le había ido la luz, no tenía internet, X situaciones, ¿de acuerdo? Y empezó su examen, por ejemplo, aquí a las 12:30, pues ya nada más tendrá 30 minutos. De estos 40 ya no le aplica, ¿sí? Muy bien. Gracias, maestro Luis Manuel. No, gracias, maestro. Sí, ya me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda hasta aquí con estas 3 opciones apenas, ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno. Entonces, gracias. Pasamos a lo que es cuando el tiempo se agote. Una vez que se agotó el tiempo, que puede ser que se haya dado ya las 13 horas, ya se acabó el tiempo. O a lo mejor empezó puntualito a las 11, 11:02, y a las 11:40, 11:42, pues ya se le acabó el tiempo. Entonces, ese intento que está haciendo de examen, si lo dejo así como está, se cierra y automáticamente es enviado ya a guardarse
todas las respuestas en plataforma, ¿sí? Hay otras opciones, que es, hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas, ¿sí? Cuando habilitamos esto, pasan estos 40 minutos y el estudiante ya no puede resolver el examen. O llega a la 1 de la tarde y ya no puede resolver más ninguna otra pregunta, no puede responder. Pero tengo que habilitarle el periodo de gracia, por ejemplo, 2 minutos. ¿Para qué? Para que le dé oportunidad de pulsar el botón que va a decir enviar todo y terminar, ¿sí? Entonces, cierra su examen y lo envía para que sus preguntas queden guardadas en plataforma, ¿sí? Pueden ustedes aquí habilitar tantos minutos como ustedes consideren necesarios, ¿sí? Los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. En este caso, el estudiante, antes de que se cumplan segundos antes de los 40 minutos o segundos antes de las 13 horas, tendrá que pulsar el botón enviar todo y terminar. Si no lo hace y le llegan estos tiempos, entonces el examen le contabiliza el intento, pero no le va a dar posibilidad de que sea calificado el examen, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la que ustedes, pues lo recomendable aquí sería que los intentos sean abiertos, son enviados automáticamente para que el estudiante pues no se le olvide pulsar el botón de enviar y terminar y diga, ya se me acabó el tiempo, pues ya cierro mi ventana, me salgo del sistema y ya quedó, ¿sí? Pero sin embargo, ustedes ya con esta información van ustedes a seleccionar el que consideren necesario y que se ajuste a lo que ustedes van a plantear como examen, ¿sí? Bien. Preguntas. Perdón, profesor. Entre la primera y la segunda no me quedó tan claro. Mi examen, digamos, o el examen es de 10 preguntas. El estudiante ha contestado 8. Sí. Se termina el tiempo. Okay. Y todavía no contesta la 9 ni la 10. Entonces, el sistema guarda las 8 respuestas que hizo el estudiante. ¿Es así? Cuando está, como ahorita lo tenemos aquí. Sí, ahí. Ajá. Ahí ya le guarda sus 8 respuestas de las... ¿Y cuál es la diferencia con el siguiente? ¿Que puede contestar todavía una 9? No, aquí el estudiante no requiere pulsar el botón enviar y terminar. En esta requiere que el estudiante pulse el botón enviar y terminar, ¿sí? Pero en eso que pulse todavía puede contestar una, digamos. No, ya no. Pero tiene que pulsar enviar. Exactamente. Por eso dice aquí, hay un periodo de gracia para enviar los intentos, pero no puede contestar más preguntas. Ok. Entonces, en este escenario, si el estudiante tiene 8 correctas, 8 respondidas hasta ese momento, pero en los 2 minutos que se le da de gracia no oprime enviar, entonces no se va a guardar ninguna de las 8. No se cuenta el intento y no se guarda el examen con respuestas. Prácticamente diríamos tendría 0. Ok, muchas gracias, ya quedó claro. Ok, de nada. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguna inquietud que tengan? Nada más comentar una cosa, Eric, que si utilizamos los intentos abiertos, son enviados automáticamente, nos evitan muchos conflictos con los muchachos con respecto al examen. Sí, porque termina el tiempo y ya se cierra el porque examen. si utilizamos los otros, entonces empiezan los problemas con los muchachos. Que yo hice esto, que yo piqué, que no piqué. Y si utilizamos los intentos abiertos, son enviados automáticamente, nos vamos a evitar muchos problemas. Sí, porque ahí no hay de que no se envió el examen. O sí lo terminé, pero es que me faltó pulsar enviar y terminar. Exactamente. Por ese estilo. Bueno, gracias, maestro Ibinarriaga. ¿Alguien más que desee comentar algo respecto a esta configuración o de lo que hayamos estado trabajando? Ingeniero Eric, en esta configuración, entonces no se requiere el periodo de gracia para envío.
Pues esto ya ustedes lo podrían definir en base a lo que quieran plantearle o presentarle a los estudiantes, ¿sí? Ya ustedes definen o determinan si lo quieren o no darle ese periodo de gracia. Bueno, porque va a ser enviado automáticamente, por eso lo comento, si se va a enviar. Sí, aquí ya, si se dan cuenta, cuando habilitamos ya no me permite configurar nada de aquí. Ok. Sí. Muy bien. Otra pregunta, perdón, en la opción 3, donde dice los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo, es decir, si no lo envían en el tiempo, ¿ya va a contar como si no hubieran realizado ningún examen? Más bien, cuenta como que si hubieran hecho el examen, pero no tienen respuestas a las preguntas. ¿Sí? No se cuenta. Okay. Muchas broncas esas. Con los muchachos. Gracias. Lo dejan en intentos abiertos enviados automáticamente. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna participación? ¿No? Bien. Vamos a pasar entonces ahora a la pestaña calificación. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a poder establecer a qué categoría pertenece el examen. ¿Sí? Ya en el curso de Moodle básico se trabaja. Perdón, ingeniero. ¿Sí? Perdón, ingeniero. No podía activar mi micrófono. Disculpe, soy Lilia Bautista. ¿Sí? Yo tengo una duda ahí en la configuración del examen, ingeniero. Ahí yo uso siempre la primera opción. Muy bien. Cuando me ha pasado varias veces que cuando los chicos o ya se cerró el examen, hay algunos chicos a los que no se les guardan las respuestas o se queda como intento en curso. Sí. ¿Por qué ocurre eso, ingeniero? O sea, Eso, todos los demás cerraron bien, todos los demás ya tienen calificación, pero algún alumno resulta que no le corrió el programa o la plataforma y resulta que no tuvo calificación. Se quedó como en curso su examen. ¿Eso por qué ocurre? Porque a lo mejor cerraron el navegador, porque a lo mejor se les fue el internet, porque a lo mejor se les fue la luz y quedó inconcluso. Es decir, todo un proceso que está planeado, programado, organizado, no se concluyó. ¿Sí? No se concluyó. Entonces, ahí es donde vienen ese tipo de problemas. Pero bueno, pues ahí sí no podemos nosotros hacer mucho, ¿no? O sea, que se le vaya el internet o que a lo mejor está muy lento, súper lento el internet y el intento es tratado de enviarse y como pasan mucho tiempo en el intento, entonces el sistema finalmente dice, no, pues ya no se puede realizar el cierre de ese examen. Y entonces, eso es lo que ocurre con esos que quedan así como que en borrador, en pendiente. Ok, pero ya entonces no es nuestra programación ni nada, sino es una No. cuestión externa de parte de ellos. Sí, ni siquiera de Sí, la gracias. plataforma, porque si de 30, 15, 20, 25 enviaron perfectamente sin ningún problema y los demás les empezó a marcar eso, es porque tuvieron ese tipo de fallas. Ok, gracias, Ingrid. De nada. Perdón, entonces en ese caso, el examen habrá que calificarlo manualmente. Ya en la sección del calificador habrá que entrar a él para empezarle a validar sus respuestas. Muy bien, gracias. Bien, continuamos entonces con la ficha, la pestaña de calificación. Categorías. Recuerden ustedes que los cursos se sugiere que estén siempre categorizados para que cada una de las actividades que realizan los estudiantes se puedan incorporar o integrar a su respectiva categoría, llamadas, en nuestro caso, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, etc. Y eso hará que la plataforma realice cálculos de calificaciones, promedios, sumatorias, etcétera, por nosotros, ¿sí? Y bueno, ya nosotros simplemente descargamos las calificaciones y ya están listas, ¿ok? Pero bueno, esto ya
que debió haber visto en el curso, el curso anterior, ¿sí? Entonces, categorías. Aquí, en mi ejemplo, pues no le voy a poner ninguna categoría porque no he categorizado. Ahora, la siguiente es, ¿cuál es la calificación aprobatoria? Un estudiante, ¿cuánto es lo mínimo que debe de sacar en el examen para decir que es aprobado? Pues el 70% o el 80% o el 60%, lo que ustedes determinen. Pero bueno, si es por lineamiento, algo así, sería 70. La calificación aprobatoria debería de ser 70. ¿Sí? Para el caso, no sé, a lo mejor aquí el maestro Luis Manuel me dice, no sé si para el caso de maestría sea 80 o igual es 70, maestro Luis Manuel. Y también es 70, pero el promedio del estudiante debe ser de 80, si no, no se gradúa. Ah, ok. Cambió recientemente la normatividad en ese aspecto. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, pues a lo mejor ya desde aquí, para asegurar que lleven 80, pues le podrían decir, bueno, para que pase tiene que ser de 80, por ejemplo, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, pues yo pondría 70, ¿de acuerdo? Ahora, intentos permitidos. ¿Cuántas veces vamos a permitirle al estudiante que pueda realizar el examen? El examen general, todo el examen en general. Puede ser 1, pueden ser 2. Si es un examen así como de práctica para que estén repase y repase y repase conceptos, problemas, fórmulas, etcétera, pues a lo mejor le pongo sin límite, ¿verdad? Para que cada vez que quiera hacer un repaso como tipo autoevaluación lo pueda estar haciendo. ¿Okay? Para los fines de evaluaciones ya sumativas, a lo mejor ya formales de un tema, ¿sí? De una unidad anteriormente, pues podríamos ponerle 1. Podríamos ponerle un intento, ¿sí? Y cuando vengan segundas oportunidades, yo configuro el examen para que ahora entonces me permita 2 intentos, ¿sí? Es decir, el segundo intento para aquellos que no acreditaron o no presentaron el examen en la fecha de la primera oportunidad. En esta segunda reconfiguración, cuando dejamos un intento, pues la calificación que obtiene es la que se coloca en su libro de calificaciones. Pero cuando ya dejamos, por ejemplo, 2 intentos, ya se habilita este método de calificación para establecer de estas 2 calificaciones que pudiera obtener, cuál le vamos a dejar. En este caso, si lo queremos aplicar para una segunda oportunidad, dejaría el del último intento. Ahora bien, aquí es importante comentar que cuando yo hago estos cambios para las segundas oportunidades, las calificaciones de los estudiantes que aprobaron, que acreditaron en ese primer intento no se modifican, ¿sí? No cambian, ¿sí? Esto nada más va a aplicar para los que van a hacer el segundo intento, ¿de acuerdo? ¿Quedó clara esta parte? O sea, los que hacen el examen una sola vez es su último intento, ¿se puede decir así? Sí, podríamos decir que queda su calificación de su último y único intento. Así es. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quedó clara esta parte de cómo lo podríamos ir moldeando para la segunda oportunidad? Si fuera necesario, claro está. Ingeniero, y también se vuelve a cambiar la fecha para hacerlo, ¿verdad? Sí, definitivo. Una vez que configuro ya aquí segunda oportunidad, modifico la fecha para que el estudiante tenga la oportunidad de hacerlo. Porque si yo aquí le pongo 2 intentos, pero la fecha está cerrada, no le va a permitir realizar ese segundo intento. Y, perdón, maestro, y sería realizar el mismo examen específicamente, ¿verdad? Sí, sería el mismo examen. El mismo examen, a lo mejor no en un sentido estricto de que sean exactamente las mismas preguntas, porque más adelante vamos a ver que
podemos insertarle preguntas. Si tengo un examen de 10 ejercicios, a lo mejor 5 de esas preguntas son de base y las otras 5 son aleatorias, tomadas de un conjunto a lo mejor de 50 preguntas. Entonces, pues sí, es el mismo examen, a lo mejor, pues, porque... Las preguntas base, como dice. El número de preguntas básicas o la cantidad de preguntas, pero a lo mejor y cambien por ahí algunos valores de otras preguntas u otras tipo de preguntas que se puedan agregar, ¿de acuerdo? Porque finalmente, bueno, pues si hacen un primer intento y van capturando pantalla o tomándole foto y cosas de esas, al segundo intento pues ya van a tener todas las respuestas si fuera el examen con las mismas preguntas, ¿sí? Pero si planteo el examen con 5 preguntas de base y 5 preguntas aleatorias tomadas de un banco de 50 o 100 preguntas, entonces ya le va a cambiar ahí la dinámica a la evaluación. Ok, muchas gracias, maestro. Y de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Yo, ingeniero, una pregunta. Mire, es que sí entiendo eso de que haya unas preguntas bases y otras aleatorias. Pero, por ejemplo, en clase de matemáticas, en donde las respuestas tienen que ser exactas, yo pienso, por eso le pregunto, lo único que podemos generar aleatorio es la forma en que se presentan las preguntas. Sin embargo, tienen que ser preguntas exactas. Entonces, mi pregunta es, ahí definitivamente para segunda oportunidad hay que hacer otro examen para que no sea el mismo. No, siempre y cuando el examen contenga preguntas aleatorias tomadas de un banco de preguntas aleatorio, es decir, tengo ya un repositorio de 50 preguntas o de 100 preguntas o de 100 ejercicios ya definidos, ya establecidas esas preguntas, y de esas 100 toma 10 o 5 para completar las 10 preguntas del examen. Entonces no tendría que ser un examen, hacer otro examen, sino sobre de este mismo. Como ya tiene preguntas que van a ir cambiando, tomadas de ese banco de reactivos, pues ya no necesita hacer tantos exámenes. Que ya iremos viendo a lo largo de los días, ¿sí? Sí, ok, sí, gracias, ingeniero, sí lo No, entiendo muy gracias bien. a usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo respecto a esto de los intentos, que es muy importante? Sí, maestro, me ha pasado que pongo 70 y cuando quiero guardar en letra rojita me dice que no se puede porque hay una calificación menor. Entonces, de chiripada me he dado cuenta que en el libro de calificaciones el máximo es 10. Cuando modifico eso ya me permite guardar. Pero pues eso ya sabes que por ensayo y error y practicando es como se aprende, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver si nos pasa eso aquí y ahorita lo resolvemos. Vamos a guardar cambios y mostrar. Se puede poner el valor de 7 también, ¿no, Eric? Sí. Aquí, por ejemplo, me dice la calificación para probar no puede ser mayor a la posible, que es 10. Entonces, como dijo el maestro, puedo ponerle temporalmente 7. Guardar cambios y mostrar. Ah, ya no me marcó error, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos en el engrane y vamos a donde dice editar examen. En esta sección de editar examen es donde vamos a poder hacer algunos cambios y empezar a añadir preguntas, ¿sí? Editar examen. Y acá le voy a poner que la calificación máxima del examen es de 100. ¿Sí? Guardar. ¿Sí? Luego de aquí me regreso a la evaluación. Voy a salir de la edición del examen y me voy a regresar a esta evaluación para editar los ajustes, no el examen. El examen ya lo edité y le dije que va a valer 100. Me regreso a los ajustes, vuelvo a calificación, establecemos el 70, guardar cambios y mostrar.
y ya no me marcó ningún error. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Preguntas con respecto a esto que acabamos de hacer y que van ustedes a tener que hacer porque cuando lo hagan, si no lo hacen de esta manera, les va a marcar ese error. ¿Ninguna? Ok. Bueno. Hemos visto estas pestañas, general, tiempo y calificación. Vamos ahora a esta. Diseño de cómo se presentará el examen. ¿Sí? Esto igual es interesante por lo siguiente. Nosotros podemos decirle que presente, por ejemplo, las 10 preguntas del examen. ¿Sí? Me va a mostrar en la pantalla, ¿sí? Obviamente, si son muy extensas, tendrá su barra de desplazamiento para moverse a lo largo de las 10 preguntas, ¿sí? A lo largo de las 10 preguntas. ¿Esto qué implica? Que a lo mejor el estudiante pueda guardar página, capturar pantalla, etcétera, y empezar ahí a buscar algunas cosas. Bueno, entonces, si yo le digo que me va a mostrar una pregunta a cada página, me muestra una pregunta y para ver la siguiente tengo que pulsar un botón que va a aparecerles en la parte de abajo que dice siguiente, ¿sí? Y entonces podrá ir avanzando de pregunta en pregunta. Pero también, si dejo este método de navegación libre, se va a poder mover a través de las preguntas y va a poder cambiar respuestas de las preguntas que ya haya dado algún resultado, ¿sí? Va a poderlo estar cambiando cuantas veces quiera, ¿sí? Sin embargo, si yo le pongo secuencial, el estudiante se le va a presentar una pregunta, la tiene que responder, avanza a la siguiente, pero ya no puede regresarse. Y si no responde esa pregunta, tampoco puede avanzar, ¿sí? Eso hace que el estudiante no pueda cambiar o modificar ninguna de las respuestas que vaya dando a las preguntas. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, preguntas con respecto a cómo se va a presentar el examen. Tampoco puede elegir el estudiante, por ejemplo, responder primero la 3, digamos. ¿Tampoco? No, porque ya se pueden ir mostrando aleatoriamente. Claro, el comportamiento de las preguntas, si quisiéramos que fuera secuencial, pero que siempre fuera la 1 para todos los estudiantes, la 2 y así sucesivamente, porque el examen así está diseñado porque a lo mejor del problema 1 se deriva la respuesta para el problema 2, entonces tendríamos que ver que el comportamiento de las preguntas, ¿verdad? Pues no fuera aleatorio. Aleatorio. ¿De acuerdo? Bien. Pero es esto el comportamiento de cómo se va presentando el examen, ¿sí? En general. Maestro, ¿y qué es lo más recomendable cuando se pone página nueva? Que en cada pregunta, cada 10, cada 2, ¿qué es lo que usted nos recomendaría? Pues yo podría recomendarles que fuera una pregunta por cada página para que el estudiante responde y avanza y ya no tenga oportunidad de regresarse a modificar respuestas o resultados de las preguntas, ¿sí? Pero finalmente también depende del tipo de examen. Si es un examen, por ejemplo, de autoevaluación o de simplemente de prácticas, pues lo puede dejar sus 5 o 10 preguntas y de navegación libre para que el estudiante pueda moverse libremente por él. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Esta sección de diseño de cómo se presentará el examen, pues creo que no es muy compleja. Es 2 opciones muy sencillas. Bien, ahora vamos acá al comportamiento de las preguntas. Y esto sí está un poquito más, tiene más opciones, ¿sí? No difícil, pero sí con más elementos. Ordenar al azar las respuestas. Estas, pues normalmente se sugiere que sí se barajen
las respuestas de las preguntas. Por ejemplo, si es de opción múltiple, a lo mejor en un examen la respuesta correcta es la A, en otro es el B, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere ordenar las respuestas. Por ejemplo, en una pregunta de relacionar columnas, igual se movilizan las respuestas para que pues tengan diferente posición cuando se le presenta al estudiante. Comportamiento de las preguntas. Esto está interesante. Miren, esto del comportamiento de las preguntas es para cuando se tienen varios intentos, ¿sí? Interactiva con varios intentos, ¿sí? Esta opción interactiva con varios intentos le va a permitir al estudiante, ¿sí?, dar la respuesta a la pregunta varias veces. Es decir, se le plantea una pregunta y tiene su caja de respuesta y el estudiante responde. Y abajo le va a aparecer un botón que dice comprobar. ¿Sí? Comprobar. Cuando él pulsa el botón comprobar, ¿sí?, el sistema le va a decir si la respuesta fue correcta o incorrecta, ¿sí? Entonces, tiene otra oportunidad de volver a colocar otro resultado de respuesta, ¿sí? Vuelve a colocar un segundo resultado y si vuelve a fallar, al comprobar, le da otra oportunidad y así está el sistema dándole oportunidades al chico de que pueda responder la pregunta muchas veces, ¿sí? Finalmente, a lo mejor, pues hasta que encuentre la respuesta correcta, ya puede dejar de hacer los intentos, ¿sí? Esto debe ir ligado a la penalización del intento. Es decir, si la pregunta valía 2 puntos y y respondió correctamente en el primer intento, ¿sí?, pues ya tiene esos 2 puntos. Pero si yo lo penalizo con el 50% de los siguientes intentos, en el segundo intento, si responde correctamente, pues solamente tendrá 1 punto. Pero si en el primero y en el segundo intento respondió incorrectamente y realiza un tercer intento, pues ya definitivamente va a tener 0, porque ya no se le puede ir restando la mitad de la mitad de la mitad. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere interactiva con varios intentos. Y bueno, esto ya ustedes también queda a consideración si lo emplean o no lo emplean, según ustedes diseñen los exámenes para sus estudiantes. Bien. El siguiente, modo adaptativo. Modo adaptativo. Este modo adaptativo es similar al de varios intentos y establece, por ejemplo, no le aparece el botón de comprobar, ¿sí? Nada más es similar al anterior, pero no le aparece el botón de comprobar, ¿sí? Este es modo adaptativo. Y también, si intenta nuevamente responder cuando le diga que la pregunta es incorrecta, lo va a penalizar, ¿sí? Modo adaptativo sin penalización. Le permite al estudiante hacer varios intentos, ¿sí? Y igual a lo mejor hasta va a estar el chico dándole a los intentos o respondiendo hasta que sea la respuesta correcta y no le penaliza. No le penaliza, o sea, no le quita más ningún punto, ¿sí? Retroalimentación diferida. Esta es la opción que por default el propio Moodle tiene activa y que es la que se recomienda. Retroalimentación diferida. ¿Para qué? Para que tenga el estudiante solamente un intento para cada pregunta, ¿sí? Y cuando termine el examen, se le pueda indicar cuáles preguntas fueron correctas, cuáles fueron incorrectas
y cuál fue su puntuación, ¿sí? Diferida es después del examen, ¿sí? Hay más adelante otras opciones para la revisión por el alumno de esta retroalimentación, ¿sí? Estas de retroalimentación diferida, puntuación basada en certeza y retroalimentación inmediata basada en certeza, se le va a presentar al estudiante, ¿sí?, la pregunta con su caja para las respuestas o las opciones para las respuestas, y además le va a presentar 3 opciones más automáticamente, ¿sí? El estudiante va a decir, bueno, pues de estas 4 opciones que tengo en esta pregunta de opción múltiple, la respuesta es la A. Y abajo tengo que elegir si estoy seguro, si estoy más o menos seguro, o si no estoy seguro de que esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, si la respuesta es correcta y digo que estoy muy seguro, me da todos los puntos. Eric, perdón que te interrumpa, ingeniero. No sé si sea solo yo, pero tu pantalla está trabada, no permite visualizar lo que estás haciendo. O sea, se ve la pantalla, pero no se ve, se quedó trabada en donde dice comportamiento de las preguntas. No sé si sea solamente la mía, Eric. De hecho, estoy aquí en comportamiento de las preguntas. Ya, perfecto. Es que como veía, ya tiene rato que observo eso y no veía yo el cursorcito, pensé que era el mío. Perdona, ingeniero. De hecho, estamos ahí y no le he movido mucho. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? La retroalimentación diferida, pero basada. En la retroalimentación basada en certeza, ¿sí? Entonces, esta retroalimentación diferida con PVC basada en certeza, como les decía, tiene, imaginen ustedes una pregunta de opción múltiple, ¿sí? Y que la respuesta correcta en ese instante es la A, ¿sí? Entonces, si el estudiante selecciona el A y la pregunta vale, por ejemplo, 5 puntos, ¿sí? Respondo A y después me dice, ¿estás seguro, medio seguro o no seguro? ¿Sí? Si le digo, sí estoy seguro que esta es la respuesta, muchas gracias, y efectivamente esa es la respuesta correcta, me dan los 5 puntos. gracias. Pero si yo le digo, esta es la respuesta correcta, y efectivamente esa es la respuesta correcta, pero le digo, no estoy seguro, me penaliza, ¿sí? Ya no me da los 5 puntos, a lo mejor me da 2 puntos, depende de la configuración de la penalización, ¿sí? Sí. Ahora, si le digo, la respuesta correcta es la A, y efectivamente esa es la respuesta correcta, pero le digo que no estoy muy seguro, entonces me penaliza con puntos. ¿De acuerdo? Esa es la puntuación basada en certeza. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, buen día. Y ya la retroalimentación diferida, pues puede ser, la retroalimentación puede ser diferida, puede ser inmediata, indistinta de la selección que aquí haga, ¿sí? Entonces, yo les podría recomendar, sugerir la retroalimentación diferida, para que el estudiante, hasta que se cierre el examen, pueda ver cuáles son las preguntas, las respuestas correctas a cada pregunta y cuántos son los puntos que obtuvo en ese examen, ¿sí? Maestra Eric. ¿Sí? Una pregunta. Ahí en la retroalimentación diferida, supongamos que tenemos el escenario donde el examen está programado para 50 minutos y alguien logró contestarlo en 30. Para él se cierra su examen y después puede realizar puede verificar sus respuestas con la retroalimentación diferida. ¿A qué va enfocado? ¿Por qué mi duda? Si él terminó en 30 y puede revisar en qué preguntas se equivocó, en qué preguntas acertó, podría ayudarle en los 20 minutos restantes o en los 20 minutos restantes a otro compañero a contestar su examen con las respuestas correctas. Ok. Vamos para allá. ¿Sí? Okay. Bien. Voy a dejar aquí, para mi ejemplo,
retroalimentación diferida. Aquí ahorita en la configuración. A lo largo de los días que vamos a ir trabajando, este comportamiento lo voy a ir cambiando para que ustedes, junto conmigo, vayamos viendo cómo se va presentando el examen al ir cambiando estas opciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya que tenga yo un examen, ya mañana voy a poder ver, bueno, si le pongo interactivo, ¿cómo se ve el examen? Si le pongo adaptativo, ¿cómo se ve el examen? ¿Ok? Aquí nada más fue una explicación, digamos, teórica de estos conceptos. ¿Sí? Ahora, voy a tener una retroalimentación diferida. ¿Sí? Una retroalimentación diferida. Y aquí yo voy a establecer en qué momento el estudiante puede ver las respuestas correctas, incorrectas, sus puntos y la retroalimentación global, general, etcétera. ¿Sí? Bien, como le estoy diciendo que es diferida y no quiero que pase lo que plantea la maestra Adriana, le voy a decir que inmediatamente después del intento no va a poder ver nada. Ni siquiera cuánto sacó de calificación. Es decir, cuando él diga enviar y terminar, o se le acaben los 30, 40 minutos, ¿sí? No puede ver nada. Simplemente sabe que ya terminó su examen, ¿sí? Esto es como cuando le entregan al profesor el examen en el aula y todavía no los califica, pues no sabe el alumno cuáles están bien y están mal, ¿no? Ahora, después, mientras el examen sigue abierto, todavía no. Tampoco le voy a dejar hacer nada. Esto es como cuando estamos en el aula y tenemos 2 horas de examen. Entonces, el enlace de contrato. Aquí, estos que están aquí son los alumnos que entregaron a la hora el examen. Pero el examen sigue abierto porque hay otros alumnos que no han terminado. Ah, sí. Si quieres, ponle a la secretaria de Contraloría y ya nada más lo pones. Apaguen sus micrófonos quienes no estén participando. ¿Sí? Bueno, ahora, después de que el examen sea cerrado, es decir, si el examen era de 11 a 1, hasta después de la 1, ¿sí? Puede el estudiante ver su intento, cuáles fueron correctos, sus puntos y todo lo que ya tenemos programado. Hasta ese momento el estudiante puede revisar, ¿sí? Sí, el estudiante que entregó esos 10 minutos que tiene, que plantea la maestra Elena como ejemplo, esos 10 minutos no puede hacer nada el estudiante. Ya no puede ni entrar a su examen, no puede revisar, no puede hacer nada, ¿sí? Hasta que se haya terminado, por ejemplo, aquí en mi ejemplo que estoy configurando, hasta después, vamos a pensar que es el mismo día, hasta después de la 1 de la tarde, ya va a volver a poder entrar el estudiante, va a poder ver cuántos puntos sacó, cuáles fueron correctas, cuáles fueron incorrectas, etcétera. ¿Sí? Aquí ustedes ya lo configuran. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quedó claro esto de opciones para la revisión por el alumno? Sí. Sí, maestro, gracias. Muy claro. Perfecto. Gracias. Entonces, Perdón, maestro. Entiendo que estos puntos que usted nos hizo favor de marcar es lo más recomendable, ¿no? Aquí como puso después de que el examen sea cerrado. Y bajo el planteamiento de que pues ya no puedan ver las respuestas y que se estén pasando y cosas de esas, pues esto sería una forma de ir limitando, ¿sí? Esas acciones que se pudieran dar. Y controlando también, ¿verdad? Sí. Claro. Muchas gracias, maestro. Bien. Estas fueron las opciones para la revisión. Apariencia. Aquí en apariencia, ¿sí? Dice mostrar la imagen del usuario. Es decir, cuando el usuario esté haciendo el examen, del lado derecho le aparece la foto, ¿sí? Si es que le activamos imagen, ya sea pequeña o grande, ¿sí? Va a aparecer la foto del estudiante, le aparece su foto. Pero si le digo sin examen, no le aparece el bloque donde se muestra su foto, ¿sí?
pues esto ya ustedes lo pueden establecer. Si quieren que el alumno se esté viendo ahí, bueno, ya le ponen una imagen pequeñita para que se vea el estudiante, ¿sí? Posiciones decimales en las calificaciones, ¿sí? Pero estas nada más son en cómo se presenta, ¿eh? No para el cálculo. Para el cálculo sí toma los decimales para todas las operaciones del cálculo de totales, de sumatoria del tema, etcétera, ¿sí? Esto nada más se refiere a las que se presentan ahí en pantalla como mera cuestión de referencia, ¿ok? De apariencia. De apariencia, exactamente. Ya nada más, yo les podría sugerir que sí les dejaran ahí sus decimales, porque si tiene 3.2, 5.1, cosa por el estilo, ¿no? Aquí, posiciones decimales en las calificaciones de las preguntas. Es lo mismo que para las calificaciones totales. 2 decimales, ¿sí? Esto nada más es cuestión de apariencia. A veces para no saturar de muchos numeritos con decimales, pues podemos ir dejando en 0 decimales y les aparecen los enteros, pero solo es de apariencia, ¿de acuerdo? Mostrar bloques durante los intentos, ¿sí? Los bloques son, pues, los recuadros que pueden aparecer, por ejemplo, avisos, calendario, actividad reciente que ustedes tengan configurados. Si quieren que cuando el estudiante realice el intento no se le muestre, bueno, le dice que no, o si quiere que aún haciendo el examen le aparezcan esos bloques, pues le ponemos aquí que sí. Yo le podría decir que no, yo les recomiendo que no, para que le quede más amplia la pantalla al estudiante y no tenga muchos distractores. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, entonces doy por hecho que vamos bien. Gracias. ¿Perdón? Bueno, siempre cuando uno está del lado de estudiante y le preguntan si hay dudas o eso, como, no, pues no. Pues, bueno, continuamos entonces. Esto está interesante. Restricciones extra sobre los intentos, ¿sí? Aquí ustedes, o sea, restricciones adicionales que podemos tener para cuando el estudiante va a realizar el examen. Aquí podemos agregar una contraseña, ¿sí? Una contraseña para que los estudiantes, ¿verdad? Pues solamente quienes tengan la contraseña puedan realizar el examen, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si vamos a hacer las segundas oportunidades y yo detecté quiénes son los estudiantes que van a hacer los exámenes o tienen que hacer segunda oportunidad, pues les mando por correo la contraseña para el examen. Claro está que los que ya lo hicieron en ese primer intento, ya pasaron, ya acreditaron, ya su calificación está en el libro de calificaciones, ya eso ya no se va a mover, ¿sí? Esto es para, a lo mejor, las segundas oportunidades. Ya le puedo configurar una contraseña y se la mando a los que van a hacer segunda oportunidad. Y solamente ellos puedan entrar a hacer el examen. ¿De acuerdo? Sería una opción. O si quieren mandarla en el primer intento a todos los estudiantes, también lo pueden hacer. Es una contraseña para el examen. ¿Sí? Otras opciones son, se requiere dirección de red. Esta solamente se emplea para cuando queremos una seguridad adicional, ¿sí? Y se realiza en aulas del instituto, de la universidad, del plantel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos direcciones de red que podemos conocer si es que ya están fijas esas direcciones de red en los equipos de cómputo, ¿sí? Ahora bien, podemos establecer una demora en los intentos primero y segundo, es decir, ya terminé el primer intento, ¿sí? Y puedo establecer un día para el segundo intento, 2 horas, 3 horas, a lo mejor para darle oportunidad al chico de que estudie, de que se prepare, etc. En este caso no se ha habilitado porque en la parte superior, en la calificación, he tenido un intento. Si yo le pongo 2 intentos,
acá ya me habilita estas opciones, ¿sí? Aquí dice entre intentos posteriores, pues ya no, porque nada más tengo 2 intentos. Para que me habilite tendría que regresar y darle, por ejemplo, 3, 4, 5 intentos y ya me habilita esta opción, ¿sí? Me regreso y la dejo en un intento como lo tenía originalmente, ¿ok? Estas son las restricciones extras sobre los intentos que normalmente ocupamos solamente esta para la contraseña, ¿sí? Retroalimentación global según calificación. Esto igual es muy interesante y le permite al estudiante ir conociendo o pues retroalimentando justamente, ¿verdad? Lo que ha aprendido, o en lo que ha fallado, ¿sí? Por ejemplo, para los que tienen una calificación de hasta 100 puntos, ¿verdad? De hasta 100 puntos. Bueno, voy a desplazarme. Aquí está. Por ejemplo, lo puedo decir muy bien. Le felicito por haber alcanzado 100%. 100 de calificación, ¿sí? Lo cual representa que se encuentra en el nivel de competencia, para este caso, de excelencia, ¿sí? Excelencia, ¿sí? Aquí le pongo, por ejemplo, 95%. El que alcance un 95%, ¿sí? Hasta un 95%, pues aquí ya le pongo bien en su actividad, ¿sí? Le felicito y lo invito a que repase los temas o las preguntas que tuvo incorrectas, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar aquí un 69, límite de calificación 69%, ¿sí? Y aquí ya le puedo poner el desempeño mostrado no es suficiente para acreditar la evaluación. Debe prepararse para la segunda oportunidad, ¿sí? Y empezamos aquí a establecer algunos límites y darles una retroalimentación global de acuerdo a la calificación que vayan obteniendo. Aquí puedo ir agregando, por ejemplo, 90%, 85% y así sucesivamente para cada uno de los casos en los cuales los estudiantes seguramente van a ir cayendo, el 80, el 90, el 70, el que no acredita, etcétera, y lo vamos retroalimentando, ¿ok? Bien. Creo que esta parte no es muy compleja, es laboriosa, sí, porque hay que ir redactando la retroalimentación dependiendo de los límites de calificación que nosotros nos vayamos poniendo. Si aquí lo ampliamos 90, 80, 70, pues son menos, pero si lo voy haciendo de 5 en 5, pues tengo que ir generando más comentarios, ¿de acuerdo? ¿Preguntas con respecto a esto? No. ¿No? Ok. Continuamos. Configuraciones comunes al módulo. Pues esto no le movemos más nada, que se muestre o que se oculte. Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Si apenas están configurando el examen y esas cosas, pues lo tendríamos que mantener oculto para que no lo visualice el estudiante, ¿sí? Dado que a lo mejor todavía no está disponible o todavía no está terminado, ¿sí? Modo grupo. Por ejemplo, vamos a pensar, tengo el curso de cálculo diferencial. Tengo 2 grupos, ¿sí? Entonces, puedo tener el grupo matutino, el grupo vespertino, o puedo tener el grupo 1X3 y el grupo 1X4, ¿sí? Y puedo
matricular a todos mis estudiantes y hacer 2 grupos, ¿sí? Y en un grupo meto a los que son de ese grupo y los que restan del otro, ¿sí? Y cuando yo aquí le digo modo grupo y le digo grupos separados, eso hace que los estudiantes no se puedan ver entre grupos. Es decir, yo no puedo ver quiénes son los compañeros del grupo B o del grupo C o del grupo vespertino, matutino, según sea el caso. Si le pongo grupos visibles, todos pueden verse entre todos, ¿sí? Y aquí, pues como no hay grupos, o sea, todos son un solo grupo, no hay división, ¿sí? Bien. Restringir acceso. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque a partir de aquí también nosotros podemos establecer quiénes van a realizar el examen, ¿sí? Por ejemplo, añadir restricción. Yo puedo ponerle que van a realizar esta actividad solamente aquellos, ¿sí?, que en la evaluación o en el examen o en la tarea 1 o en el examen 3 o que tengan tanto porcentaje de asistencia. Vamos a pensar que para poder hacer el examen en la tarea 1, ¿sí?, deben tener una calificación mayor o igual a 70. Y añado la restricción. ¿Sí? Y ya está mi restricción, ¿sí? Es decir, los estudiantes que quieran hacer el examen deben de tener mínimo 70 en la tarea 1.1. Quienes no hayan acreditado esa tarea no pueden hacer el examen, ¿sí? Esa es una restricción, ¿sí? Puedo quitarla. Ay, me equivoqué, esto no debe de ir. Lo quitamos, ¿sí? Añadimos restricción. A la mejor perfil de usuario, ¿sí? Campo de perfil de usuario, ¿sí? Si tu dirección de correo, ¿sí?, debe terminar en @pachuca.tecnm.mx, ¿sí? Todos los estudiantes que su dirección de correo termine en @pachuca.tecnm.mx pueden hacer el examen. Los que no tengan su correo institucional no pueden hacer el examen. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. ¿Puedo quitar nuevamente esta restricción? ¿Sí? Añadimos restricción de fecha. ¿Sí? Pregunta. El anterior fue en la perfil del usuario, ¿verdad? Sí, aquí en perfil de usuario. Okay. Ahora, puede ser que ustedes quieran tener varias restricciones que digan, que haya acreditado la calificación del tema 1 y haya acreditado o su perfil de usuario sea tal. Entonces añadimos conjunto de restricciones, ¿sí? El estudiante debe, y aquí añadimos la restricción, por ejemplo, debe tener en el tema 1.1 una calificación mayor a 70, ¿sí? Añadimos la restricción, ¿sí? Y aquí, ¿sí?, añadimos otra restricción, ¿sí? Y entonces va a tener esta restricción, mira, calificación tarea 1.1 debe ser mayor o igual a 70. Y además, su perfil de usuario en su dirección de correo debe de terminar en @pachuca.tecnm.mx. ¿Sí? Añadimos la restricción y ya está la restricción. Entonces, para que un estudiante pueda hacer el examen que estoy configurando, en su tarea 1.1 debe tener mayor a 70. Y además, debe tener su dominio en su correo electrónico @pachuca.tecnm.mx. Y he añadido restricciones. ¿Sí?
Preguntas con respecto a cómo añadir restricciones. Eric, perdón, ¿se podría, comentaste sobre las asistencias del estudiante? Las asistencias del estudiante, para esto tenemos, a ver, vamos a ver, entonces, voy a añadir una restricción. Hiciera en base a lo que, al pase de lista en Moodle. Al pase de lista en Moodle, vamos a ver aquí. Calificación, asistencia. Y añadimos la restricción, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya debe de tener una calificación en asistencia, ¿de acuerdo? Pero esto de asistencia es otro recurso que tiene Moodle para el pase de lista. Y nosotros ya lo agregamos aquí y decimos, bueno, si tiene 80% de asistencias, ¿sí? Ya quedó listo, ¿de acuerdo? Gracias. Y de nada, Inge. Bien. Esto Perdón, maestro, a lo mejor es fuera del tema, pero me causó curiosidad. ¿Este pase de lista es el número de veces que el estudiante ha ingresado al curso o es un recurso completamente aparte? El pase de lista se especifica por fecha y hora. Es decir, si por ejemplo yo tengo las clases de 9 a 11, pues en ese horario también el estudiante tendrá que entrar a la plataforma. Aunque es un poquito, a veces, como que se me hace, a mí, se me hace un poquito medio complejo porque digo, bueno, pues les estoy dando ahorita la clase en Zoom, es como si ahorita les estoy dando la asesoría en Zoom y les digo, pero a la vez tienen que estar viendo los materiales de estudio en la plataforma, pues se complica un poquito. Ahora, si dentro de la plataforma está la presentación PowerPoint y cosas de esas, bueno, pues sería cuestión de que los chicos estuvieran ahí también viendo la presentación o entrando a la plataforma, ¿sí? Pero las asistencias propiamente se configuran por fecha y hora. Y el estudiante cuando entra en esa fecha y en esa hora, ya se le registra asistencia automáticamente. Inge, una pregunta. Bueno, por lineamiento, ¿sí? ¿Sí me escuchas, Inge? Sí. Por lineamiento, hemos visto que las asistencias no deben de ser consideradas para evaluar a un joven. Bueno, nosotros podemos ser, como somos titulares de nuestra materia, sí la debemos de considerar. Pero usted, ¿qué nos pudiera comentar sobre esto? Yo pienso que las asistencias siempre son importantes y bueno, como que tradicionalmente se ha considerado que pues deben de ir a clases para tener derecho a, porque luego tenemos casos de los jóvenes que pues nomás quieren llegar al examen o entregar los trabajos y no ir a clases, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito, pues como que ya depende de cómo el docente lleve su clase, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que son totalmente en línea, ¿sí? Totalmente en línea, pues igual y a lo mejor pudieran ustedes tener cierta flexibilidad y decir, bueno, pues no es necesario que a lo mejor el estudiante entre todos los días, a lo mejor entra los lunes o entra los miércoles, pero como todo el material de estudio está en la plataforma, pues ahí se pueden retroalimentar, etcétera. Habrá quien diga, no, pues es que tiene que venir a todas las clases porque pues esto es el equivalente al presencial y si no viene, bueno, pues se estará perdiendo de los temas o de los ejercicios, etcétera, ¿sí? Pero pues ahí sí ya sería un tanto cuanto como nosotros llevemos los cursos, las asignaturas. Gracias. Sí. Bien, esto es restringir acceso, ¿sí? Restringir acceso a la actividad que en este caso es el examen. ¿Okay? Preguntas con respecto a lo que es añadir restricción. No, ¿verdad? Está muy sencillo. Por último, finalización de la actividad. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad completada. ¿Sí? Esto es para lo siguiente. Miren, cuando nosotros tenemos ya el elemento
dentro del... Miren, observen esta pequeña casilla que aparece aquí. ¿Sí? Aquí el estudiante puede darle un clic y se marca, le da otro clic y se desmarca. Entonces, esto le permite al estudiante pues ir palomeando las actividades que él mismo va realizando, ¿sí? Habrá estudiantes que hagan la actividad y no le pongan palomita, o habrá estudiantes que no hagan la actividad y le pongan palomita. Entonces, esto ya depende de cómo ustedes lo desean configurar, ¿de acuerdo? Si le ponemos aquí que en la finalización de la actividad, que los estudiantes no indicar la finalización, entonces observen que ese pequeño circulito ya no le aparece al estudiante, o el cuadrito según sea el tema que estén utilizando en su curso, ¿sí? Le puede aparecer un círculo o un cuadro para que el estudiante vaya marcando. Y observa cómo aquí ya no aparece, porque ya le dije que no es necesario que indiques que sea finalizado. Finalmente, de manera oficial, se finaliza cuando haya terminado la actividad o la haya realizado. Creo que me equivoqué de elemento y de opción. Es esta. Y editar ajustes. Aquí está. Ahora la otra situación es de que mostrar la actividad como completada cuando se cumpla lo siguiente, ¿sí? El estudiante debe de ver esta actividad por completa, o el estudiante recibe una calificación, es decir, el estudiante realiza la actividad, la entrega en plataforma y el profesor la califica, y hasta entonces diremos que el proceso de esa actividad ha sido terminado. Ya está completa la actividad, tanto por el estudiante como por el profesor, ¿sí? Hasta que sea calificada, ¿sí? Entonces ustedes aquí, pues, para control pueden ir marcando alguna de estas opciones según ustedes lo vayan requiriendo. Bien, estas son las opciones básicas, completas, que vamos a ver de la configuración. Hay otras dos que son marcas, que esas, pues la verdad no las hemos utilizado, ¿sí? Gestionar marcas, no tenemos marcas. Competencias, aquí ustedes pueden establecer qué debe de hacer para terminar la actividad, o completar o cumplir con todas las competencias del curso. Pues a lo mejor anexar evidencia, mandar a revisar o algo de estas cosas, pero que no utilizamos porque finalmente la evidencia pues ya está en plataforma, es el propio examen, no requerimos de más. ¿Ok? Con esto habrá terminado la configuración de mi examen y ya tengo aquí evaluación del tema 3, ¿sí? Y ha quedado listo para solamente editar el examen y comenzar a añadir preguntas, ¿de acuerdo? Eso lo haremos el día de mañana, ¿sí? Eso lo haremos el día de mañana. Para mañana, aquí les voy a habilitar ya el bloque de estudio para mañana. Luego mi edición. Esto, bueno, ustedes ya lo saben, lo hacen como profesores. Mostrar el mosaico. Y bueno, para mañana hay que estudiar el tema de martes. Examen con preguntas de tipo verdadero o falso, relacionar columnas. Es importante aquí que ustedes pues tengan a la mano algún tema en específico que quieran evaluar, ¿sí? Y que puedan ir planteando o tener ya en mente, ¿sí? O en papel, en el Word, ¿sí? Algunos ejemplos de preguntas que pudieran plantearse de este tipo, verdadero o falso, o relacionar columnas. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Eric, yo tengo una. En la finalización del examen, se puede poner una fecha.
¿Qué sucede si no hay concordancia con la fecha que hicimos al principio cuando establecimos el tiempo y nos equivocamos al final en la fecha? ¿Puede haber un conflicto ahí? No. Al final, ahí. No. Si decidimos No, ponerle se espera finalizar en. Este además es tentativo, es a donde espera finalizar. ¿Sí? Nada más. Pero la de comportamiento, la que debe de ser para la realización, es la que marca acá arriba en el tiempo. La inicial. Así es. Es la preponderante. Ok, tiene mucho peso esas fechas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el video de esta clase la va a subir al rato, maestro. Sí, ya lo voy, lo voy configurando para ponérselos aquí en el curso. Ya les indicaré dónde estará la sección que les mostrará los videos. ¿Sale? Muy bien, gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su participación y asistencia el día de hoy. Para mañana, preguntas del tipo verdadero o falso, relacionar columnas, parecieran, pues son realmente sencillas, no son complejas. Iremos revisando varios ejemplos de ellas, sus configuraciones y añadiéndolas al examen. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Extraclase, Inge, el extraclase que nada más sería lo que está aquí en la presentación en el foro. Tenemos que tener algo de alguna actividad. El extraclase de práctica ahorita de ejercicio es hacer la configuración y creación de un examen. Muy y bien. además la lectura para mañana. Ah, bueno. Sí, porque mañana pues no nos detenemos en la lectura, nos vamos directamente a los ejercicios, a la práctica. Muy bien. Fundamentada en lo que tienen aquí ya de antecedentes del estudio del día martes. Gracias. Gracias, maestro. Ok. Pues ingeniero, una pregunta, ingeniero. Sí, es sordo. Eric. Sí. Mire, a mí se me fue el internet al principio, no sé si comentó si va a poner el video en algún lugar. Sí, ya voy a colocarlo aquí en alguna sección y ya mañana les voy indicando dónde están los videos, pero va a ser aquí muy sencillo, aquí le vamos a poner videos de las sesiones y ahí los van a ir encontrando, ¿sale? Sí, gracias. Ok, Inge, pues yo les agradezco. Sí. Disculpa, en Moodle yo no veo el curso, o tu curso, mejor dicho. A ver, déjeme ver si usted está inscrito, maestro. No te has inscrito, Mario. No se ha inscrito, no se ha inscrito. Escribí desde por el 12 de diciembre. No. No. Le mandé un correo con todas las instrucciones. Ah, gracias. Yo lo daba. No, hay que... Y también, bueno, aprovechando esa intervención del doctor Mario Migdio, eso, así como les mandé yo el correo con el conjunto de instrucciones, etcétera, y que se fueron matriculando uno a uno, yo se los sugiero para que lo hagan así con sus estudiantes y no tengan ustedes que matricular alumno por alumno, sino ya un alumno solito se va inscribiendo a los cursos, así como ustedes lo hicieron en este. Y no tienen más ningún problema de estar invirtiendo el tiempo en la matriculación. ¿De acuerdo? Gracias, Eric, disculpa. Pues mañana nos vemos en punto de las 9 horas para continuar con este curso. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Gracias, Eric. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Buen día, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día.